Tenemos una esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma, anclados en la palabra, anclados en la palabra. Bienvenidos a nuestro devocional, anclados en la palabra. Tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma. Bendiciones, mis amados hermanos. Qué bueno volvernos a encontrar en estos breves minutos, poder compartir un pensamiento acerca de la palabra del Señor. Le invito a que por favor se ubique en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10. Dice la palabra: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Damos acá al apóstol Pablo recordando acerca de todo lo que él tuvo que vivir, prisiones. En una ocasión le golpearon tanto, lo tiraron fuera de la ciudad y lo hicieron por muerto. Los discípulos se acercaron, lo miraron, se dieron cuenta que estaba vivo y lo reanimaron, y él pudo seguir predicando. Todo esto que él vivió, él dice: sé estar conforme cualquiera que sea mi situación, en abundancia, en escasez, en alegría, en gozo, persecuciones. Él estaba dispuesto a gloriarse en el Señor. Y él decía que por amor a Cristo se gozaba en sus debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y reconocía que había momentos en que se sentía débil, pero tenía un recurso que está a disposición también de nosotros los creyentes. Ese recurso es el Espíritu Santo, el poder de Dios en nosotros, porque Él dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa seguridad que tenía el apóstol Pablo, que no estaba solo, que en medio de su flaqueza, y no estamos hablando de la flaqueza o debilidad hacia el pecado, sino que hay momentos que el creyente, en medio de sus tribulaciones o la enfermedad o una dificultad de familia, no porque le falte la fe, no porque desconozca el poder de Dios, pero su carne le hace sentir que no puede, que está débil, no porque esté pecando, sino porque siente que no es capaz más de resistir la prueba que está viviendo. El recurso que tenía el apóstol Pablo, entonces él dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque él se gloriaba, cualquiera que fuera su situación, que en el poder de Jesucristo. Reposaba el poder de Dios en él. Y por eso nosotros leemos el versículo 9, cuando él manifiesta que tuvo una dificultad en su salud y le rogaba al Señor que lo sanara. Pero el Señor Dios le contestó: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué bendición que si usted se siente enfermo,
solo, triste, siente que sus fuerzas ya no pueden más. Hermano, le tengo buenas noticias. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Qué demuestra esto? Que hay cosas en nuestras vidas que no dependen de cuánta fuerza hagamos, ni cuán seguros nos sintamos, ni cuánto estemos confiados en nuestras capacidades intelectuales, porque lo que es de Dios se manifiesta aún cuando nosotros nos sentimos débiles, escasos, cuando nos sentimos solos, desamparados. Habrá momentos en que quizá nuestro cuerpo no tiene fuerza, pero viene el poder de Dios y te da ese poder para seguir haciendo la obra del Señor, para seguir levantándose. Por eso nosotros leemos en el Salmo capítulo 92, ese versículo 10 dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. ¿Quién es el que aumenta tus fuerzas? Dios. ¿Te sientes débil? ¿Te sientes que no puedes más? Te animo. Hemos iniciado un año y le hemos pedido al Señor que nos dé su fuerza, que nos ayude. Y Él promete que va a aumentar tus fuerzas. Él es experto en dar fuerzas al cansado. Es sorprendente multiplicar las fuerzas al que no tiene ninguna. Él es el Dios que te esfuerza y que te dice: ten ánimo, yo te esfuerzo. Cualquiera que sea la situación que estés viviendo en este momento, esta reflexión va para animarte a que descanses en el Señor, a que tomes fuerzas en Él y que esta mañana le diga: Señor, vengo a ti y creo que tú aumentarás mis fuerzas. Y dile al Señor cómo te sientes, cómo estás. Señor, aumenta mis fuerzas. Mi cuerpo no puede más. Mi salud no puede más. Mi condición económica no puede más. Aumenta mis fuerzas, Señor. Al orar, el Señor aumentará nuestras fuerzas. Él dice que Él hará que aumente nuestras fuerzas como las del búfalo. Leyendo un día acerca del búfalo, encontré que cuando él tiene mucho peso sobre su cuerpo, él dobla sus patas delanteras. Nosotros podemos decirlo así, se arrodilla. Y de esa manera él avanza un poco y se pone de pie. Avanza un poco y se pone de pie. Esto nos da una enseñanza a nosotros, sobre todo quienes creemos en el poder de la oración y en el poder del Espíritu Santo. Porque de rodillas nosotros podemos ir delante de Dios y suplicar que aumente nuestras fuerzas. Y Él nos va a dar las fuerzas para ponernos en pie y avanzaremos un poco. Y si sientes que no puedes más, vuelve y dobla tus rodillas y dile: Señor, aumenta mis fuerzas, no puedo más. El Señor promete que va a aumentar tus fuerzas. Y te dejo con esta palabra. Cree que en medio de tu debilidad, Dios perfeccionará tu poder. Porque no es cuánto tú resistas, sino cuánto tú crees que Dios va a hacer en ti y a través de ti. El Espíritu Santo te va a ayudar. Y hoy es un buen día para empezar a decirle al Señor: Señor, aumenta mis fuerzas. Y así será. En el nombre de Jesús, oremos. Soberano Dios, te damos a ti, Señor, muchas gracias por las promesas que tú has dado y por la palabra que nos dejas, Señor. Porque tú dices
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. También nos dice, Señor, que tú aumentarás nuestras fuerzas, que tú nos harás, Señor, recrear en paz, en abundancia. Y así como el apóstol Pablo, que en medio de su debilidad, él decía, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque él sabía que no dependía de su fuerza natural, de su condición humana, sino que todo lo que hacía, aún en momentos de estar en la cárcel, enfermo, pero tú te glorificabas sanando enfermos, libertando a muchos, llevándoles al conocimiento de la verdad. Señor, oro esta mañana por mis hermanos y ruego que tu favor y tu gracia, Señor, les guarde y que tu presencia esté con cada uno de nosotros, guiándonos y llenándonos de confianza, para que en medio de la debilidad podamos decir, Señor, aumenta mis fuerzas como las del búfalo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, mi amado hermano. Recuerde, no es en nuestras fuerzas, es en la fuerza del Señor. Feliz y bendecido día te deseamos, tus pastores y amigos, Jeremías Barba, Flor Margarita Rodríguez, y hoy te animamos a permanecer anclado en su palabra. Bendiciones. Anclados en